datos. Después vamos a conversar con un caso ahí que se está dando en San Cristóbal. Vamos a conversar con Nelson Saulo Vega, que es aspirante a diputado, y entonces hay una diferencia ahí de unos 19 votos, pero hay más votos nulos y una serie de cosas ahí que vamos a conversar un poquito más adelante. Oli Matos. Bueno, en lo adelante, Julio, habrá que revisar el método de conteo, ¿verdad? De los votos a diputados. Este proceso realmente en el ámbito, en el campo de la elección de los diputados ha tenido mucho sobresalto, sobre todo por pequeñas diferencias que se han presentado. Y nada, ojalá de las experiencias donde hemos errado, pues aprendamos. Y quiero comenzar precisamente diciendo que la crisis del COVID, la expansión del contagio y todo lo que estamos cosechando ahora es el resultado de los eventos que se realizaron para el proceso electoral del 5 de julio. Si las elecciones hubieran sido en mayo, el contagio hubiera sido menor, definitivamente, porque había menos circulación del virus en aquel momento. Los cierres aquí se han hecho de manera anacrónica, sin ningún tipo de análisis y sin tomar en cuenta a los actores fundamentales que resultaron perjudicados por el cierre. No ha impedido una expansión del COVID en el país y por lo tanto, aunque uno escucha a mucha gente diciendo que las cosas se hicieron bien, los resultados dicen lo contrario. Los resultados dicen lo contrario. Si las elecciones hubieran sido en mayo, era menos el contagio. De 3 personas que identificamos que llegaron con el virus y 2 eventos, una boda y un crucero, del crucero, cuando llegaron, la mayoría eran médicos, pudo identificarse que esas personas estaban afectadas por el COVID y se pudo manejar. Realmente la política se manejó con muchísima irresponsabilidad y el gobierno, como siempre, se desentendió de eso, como se ha desentendido de la seguridad ciudadana, como se han desentendido de muchísimos elementos. Entonces uno ve que un funcionario actúa de una manera, que uno actúa de otra, y que siempre parece necesario crear comisiones para cosas que existen, instituciones que deben darle seguimiento. Entonces, todo eso uno espera que en el nuevo gobierno, que ha de iniciarse el 16 de agosto, se subsane. Si pusimos una persona, y por eso me ha agradado, y debo saludar aquí, el gabinete que está presentando Luis, porque no lo está presentando porque fulanito es amigo de Luis y porque hicimos campaña por esto. Eso no significa que no se tome en cuenta al partido que era el que estaba proponiendo el cambio, porque el partido incluso es el presidente de la República, Luis Abinader, sino que se tome en cuenta, pero que se tomen en cuenta las competencias de los ciudadanos que van a las posiciones públicas, porque los partidos no ganan el poder para hacer del poder un botín para sus miembros. Ganan el poder para hacer un ente de servicio a la ciudadanía, con las mejores personas, con los más competentes al frente de las instituciones. Entonces, vamos a esperar. Yo tengo mucha fe en las cosas que estoy viendo. Creo que la mayoría de la sociedad dominicana, si se consulta hoy, saludaría las designaciones de ministerios y el equipo económico presentado por el presidente Abinader. En el equipo de salud se presentó al ministro, falta por presentar el responsable del Servicio Nacional de Salud. Sabemos que en el equipo de Luis están prestigiosos médicos, pero a la vez planificadores de política de salud de muchísimo nivel y que han estado trabajando por este tema del tema del COVID. Es importante que le prestemos atención de que esta es una situación especial y extrema, el asunto del enfrentamiento de la pandemia. ¿Qué sabemos del COVID? Probablemente todos los que estamos aquí sabemos, tenemos las mismas informaciones que tiene cualquier médico que no esté tratando COVID. Los que están tratando COVID van aprendiendo con la realidad objetiva, con lo que van viendo en el terreno. Y aquí nosotros tenemos muy buenos médicos bien formados que
que tienen vocación científica y que inmediatamente van sacando sus conclusiones. Por eso vemos que nosotros tenemos un índice de morbilidad inferior al que tienen algunos países que tienen incluso mejores condiciones económicas que nosotros. Eso debemos reconocerle al personal médico, a pesar de que desde el principio los llamados de José Joaquín Puello y de otros importantes galenos del país no fueron atendidos, de que se tomara en cuenta los médicos y las enfermeras para formar el equipo que le iba a hacer frente a esta situación. Avanzando un poco, tenemos ya este problema, tenemos que afrontarlo, no es un problema único del país. Lo que podemos dilatar es el contagio, pero el contagio naturalmente, si no viene una vacuna, todos estamos expuestos. Ahora mismo nuestro consejo a la gente que nos escucha es mantener el distanciamiento, evitar las celebraciones, Incluso yo quiero hacer un llamado por aquí a toda la gente que debía estar convocado a la toma de posición del presidente Luis Abinader y al traspaso de mando, vamos a decir, entre el presidente Danilo Medina y el presidente Luis Abinader, a que llevemos el menor número de personas, porque eso es un salón pequeño, el salón de la Asamblea, y es sabido, y ya eso está científicamente probado, y ahí le doy un poco la razón al tema de los cierres de los gimnasios, que cuando hay una aglomeración de personas en un espacio cerrado con aire acondicionado, no importa que se use mascarilla, ahí no importa que haya mascarilla, incluso al aire libre, una aglomeración de personas con mascarilla, el riesgo de contagio sube en 90%, todo usando mascarilla, todo usando los alcoholes. Una persona contagiada en un evento de ese tipo puede contagiar 20 o 30 o 40 personas, una sola persona. Eso está más que probado. El que lo dude puede entrar a la página de la televisión alemana, Deutsche Welle, DW en español, y buscar datos sobre eso. Incluso puede buscar en algunas revistas científicas, pero le estoy planteando un medio que es accesible a todos, que lo podemos buscar en nuestra tableta, en nuestros teléfonos celulares para orientarnos sobre esto. Vamos a ver la situación sanitaria que tenemos, a evitar llevar más personas que la que deben ir, la seguridad del presidente Medina, la seguridad del presidente Abinader, el personal ministerial que pueda ir, que no debe ser abundante, y también el personal de los legisladores que puedan ir a la asamblea, que sobre todo si usted sabe que usted está afectado por el COVID, lo ideal hubiera sido que usted se ausente con razones, por las razones explicables. Sabemos que muchos de los legisladores salientes y entrantes están afectados por la situación del virus, están infectados con el virus. Y esto es un tema que si en los días que faltan usted no ha sido diagnosticado por un análisis de PCR que le confirma que ya usted superó el contagio, lo recomendable sería que usted se quede tranquilo y que mande sus excusas y luego se le tome una juramentación aparte a usted, porque no va a ayudar ni al país, ni a su gobierno, ni se va a ayudar a usted. Lo que va a terminar es haciéndole daño a otras personas. Hay unos temas internacionales, Julio, que quiero abordar brevemente. Y uno es las tensiones que se están creando entre dos actores miembros de la Unión Europea, y es Turquía, o no miembro de la Unión Europea, sino de la OTAN, porque Turquía, recordamos que no es miembro de la Unión Europea, aunque estuvo intentando formar parte de la Unión Europea, pero son socios de la OTAN, Turquía y Grecia. Ayer el presidente francés Emmanuel Macron le prácticamente reclamó a Turquía respetar las fronteras marítimas de la Unión Europea. Son dos socios de la OTAN. También hace apenas 3 horas el presidente Recep Tayyip Erdogan, presidente turco, autorizó que una iglesia que fue ante mezquita
hace 86 años, pero que ya era una iglesia, la iglesia de Sofía, reconocida y venerada por muchas denominaciones cristianas, se convirtiera nueva vez en una mezquita. Esto tensa un poco más las relaciones ya en un mundo que está desalborotado por la ausencia del actor fundamental para mantener la estabilidad global, que ha sido Estados Unidos en el siglo que pasó y en la primera parte, en el primer cuarto del siglo que está transcurriendo. Ahora tenemos también las tensiones entre China y Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos anunció la semana pasada, lo dijimos por acá, el cierre de la embajada china en Houston. China tenía 6 consulados, fue el consulado, no la embajada está en Washington. China tenía 6 consulados en Estados Unidos, tiene 5. China, con una acción recíproca, cerró también en Guangdong un consulado de Estados Unidos. Y todo esto es fruto de las tensiones que vienen presentándose por la guerra comercial, el asunto de la acusación del COVID. China es un actor demasiado relevante para el comercio global. También Estados Unidos controla el Banco de Pago Internacional, la moneda prácticamente con la que se cotizan las diversas actividades. Pero estas tensiones nosotros debemos observarlas como país, porque de todas maneras, al nivel que están, obliga a cada uno de los actores a tener un comportamiento solidario con el resto de los países. China ha anunciado que destinará $1.000 millones como cooperación para países de Centroamérica, incluyendo República Dominicana, por el tema del COVID, como un préstamo blando por parte del Estado. Y también ha anunciado que su vacuna, la vacuna que está desarrollando un laboratorio chino, de la cual se ha anunciado que hay grandes avances, estará disponible para los estados, para que los estados puedan accesarla y utilizarla para su personal. La vacuna precisamente es uno de los puntos de cuestionamiento por parte del secretario de Estado Mike Pompeo, quien plantea que en el consulado chino en Houston estaban hackeando actividades científicas de Estados Unidos para llevarla y para utilizarla en China. Estas presiones, es bueno que la observemos, porque al final, Julio, lo que pienso es que no hay opción que no sea un entendimiento entre China y Estados Unidos. No hay opción que no sea un entendimiento, porque ambas potencias se necesitan. Claro, no caerán en la trampa de Tucídides, porque de caer en una guerra no estamos en la época del Peloponeso, estamos en la época de las armas atómicas. Estamos en un momento en el que China se adelanta a Estados Unidos y envía su sonda a Marte con el propósito de dejar establecido un observatorio con un satélite que gira alrededor de su órbita, mientras Estados Unidos todavía espera 2 meses para lanzar el suyo. Eso significa que hoy, como hemos dicho tú y yo aquí muchísimas veces, China es la primera economía por volumen y probablemente el actor más importante para suplir los bienes que consumimos, sobre todo los gastables, y también por la deslocalización de las empresas occidentales, aunque hoy vemos a Japón intentando sacar sus empresas de China para colocarla en países del sudeste asiático, vecinos, incluso el Estado japonés ofreciendo entregar millones de dólares a las empresas para costear su traslado. Ya los chinos, las empresas occidentales se pueden ir porque ya ellos saben qué hacer y cómo hacer las cosas. Es decir, que lo que estarían fácilmente es perdiendo la oportunidad de un mercado chino que tiene cientos de millones de consumidores con capacidad de compra. Bueno, señores, está con nosotros, lo tenemos aquí